esa línea de impulsión de la definición de flux con la que trabajamos anteriormente. Es decir, definimos un flux. En este caso, de CO2, que es igual a ¿quién? A KY, Y sub A en el bool, menos Y sub A en la interfase, que es igual a KX, X sub A en la interfase, X sub A en el bool. Y sub A en el bool es dato, X sub A en el bool es dato, KX es dato del problema, KY también es dato del problema. O sea que, partiendo de esta relación que está acá, igualando estas dos partes, porque todo esto es igual al flux, podemos determinar esta línea de impulsión. ¿Qué pasa? Que todavía nos falta información para determinar quién es la condición de la interfaz. ¿Cómo podemos conocer, por ejemplo? De acá podemos despejar quién es Y sub A en la interfaz. Y encontramos entonces una ecuación. Pero luego acá tengo que esa Y sub A en la interfaz se intersecta con la curva de equilibrio. Y esta curva de equilibrio yo conozco, bueno, coloqué Y sub A, pero aquí realmente es el CO2, ¿ok? Por favor, tengan eso en cuenta, que aquí el CO2 es equivalente a como especie. Entonces, esa curva de equilibrio que tengo acá en términos ahora de fracción molar, yo conozco una ecuación. O sea, que conozco esa ecuación para Y asterisco de CO2. Entonces, ese Y asterisco de CO2 lo igualo con lo que estoy despejando aquí de Y sub I, y de esa manera puedo encontrar el punto que corresponde a la interfaz. Al resolver entonces voy a encontrar Y sub I en la interfaz, X sub I en la interfaz. ¿Qué les pareció eso? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Ok? Bueno. Aquí abajo está la ecuación. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ir terminando. ¿Ok? Déjenme terminar de plantear. Entonces, este Y sub I que despejé de estas dos ecuaciones, lo igualo con el de la ecuación de equilibrio y puedo obtener las composiciones de interfaz. Luego quiero calcular el flux. Listo, no hay problema. Porque al tener las composiciones interfaciales, puedo determinar cuál es el valor del flux en ese punto. El valor de la transferencia de masa que hay allí. Resistencia a la transferencia de masa. ¿Ok? Para calcular luego el valor de la resistencia a la transferencia de masa, lo que necesitamos es determinar las pendientes. ¿Okay? ¿Cuál es el valor de la pendiente? Entonces, aquí necesitamos calcular para la resistencia a la transferencia de masa, ¿quién es el coeficiente global de transferencia de masa? En Y también podemos calcular como ejercicio quién es el coeficiente KX global para la transferencia de masa. Para eso necesitamos conocer estas cuerdas, la pendiente de esta cuerda que vendría a ser M' y M2'. Pero ya conocemos el punto en la interfase, conocemos los puntos en el bool, entonces simplemente lo que hacemos es que con esta diferencia en delta Y, entre esta diferencia en delta X, tengo el valor de esta pendiente. Y luego, con esta diferencia que tengo acá en delta y esta diferencia que vamos a tener entre la interfaz acá y delta X, puedo calcular el valor de esta pendiente que está acá. De tal manera que podemos identificar quién es M' y quién es M2'. Y luego que conocemos esas dos pendientes, lo que hacemos es que aplicamos entonces la ecuación de la resistencia global.
¿Y qué nos dice la ecuación para la resistencia? Bueno, que necesitamos un coeficiente global aquí, que necesitamos calcular el coeficiente global en Y, el coeficiente global en X, y luego con esas pendientes que hemos calculado y K sub X y K sub Y, determinar 1 sobre K sub X y 1 K sub Y. Si quiero la resistencia en fase gaseosa, va a ser la resistencia en el gas entre la resistencia global. Si queremos calcular la resistencia en fase líquida, va a ser la resistencia en la fase local entre la global, en términos de gas o de líquido. Entonces, esa es la última parte del taller. Me he extendido hasta las 12. No tuve oportunidad de otorgarles un receso, pero realmente quería terminar de explicarles todo lo que hay que hacer para que ustedes ya puedan trabajar entonces el taller. De cara de que al próximo jueves traigan las dudas que se generan. ¿Qué modificaciones vamos a hacerle a este taller en el siguiente taller que les voy a dejar ahí planteado? Bueno, vamos a cambiar el arreglo y es muy simple. Les voy a decir, ahora las corrientes no ingresan en flujo cruzado o en paralelo, sino en contracorriente. ¿Qué va a hacer eso? Que ahora la línea de operación cambia de orientación, pero todo el tratamiento, inclusive para la línea de impulsión, es similar. En el sentido de que planteamos una ecuación general para la línea de operación, trazamos esa línea de operación, calculamos porcentaje de recuperación. ¿Qué nos falta discutir? Nos falta discutir cómo calcular flujos mínimos. Y ese cálculo de flujos mínimos, entonces ya lo vamos a discutir de entrada lo que es el próximo jueves, de manera que ya con eso estamos, y eficiencia global. Hemos cubierto básicamente lo que necesitamos para el examen parcial. Listo, bueno, 12:01, quedamos así. Cualquier cosa escríbanme por favor un correo para abrir algún espacio en caso de que necesiten alguna asesoría. Feliz tarde. Profe, muchas gracias. Bueno, Que esté profe, muy hasta bien. luego. Feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, igual ustedes.